¿Ya estamos grabando? Sí, ¿verdad? Va. Entonces, este es un campo escalar, un campo vectorial. Un campo vectorial eh, va a ser análogo, es una función f que va de un dominio eh, que es un subconjunto de Rn. Entonces le vamos a ir con todas aquellas funciones que traigan vectores y escupen vectores en Rn. ¿Sí? Y pues, bien, ya tenemos eso. Vamos a recordar lo que es la divergencia, el gradiente y la curvatura. Entonces, bueno, ya lo vamos a ir trabajando. Solución, vamos a decir que, bueno, supongamos que nosotros tenemos un un campo vectorial que va de R3 a así mismo, ¿sí? Así lo voy a manejar por esto de acá, ¿sí? Saben que ya después van a tender a confundirse. Disculpen, es que esa es mi notación. Y pues no quiero que se acostumbren a mis malas prácticas y mis malas mañas. ¿Sí? Entonces, tenemos esto de acá. Y pues, bien, en esencia, bueno, este es un campo vectorial de clase C2, o sea que tiene una segunda derivada, su segunda derivada, y pues el gradiente o función escalar, el gradiente o función escalar que está conocida como, bueno, con el operador Nabla, lo que hace es tomar funciones de R3 y llevarlas a el conjunto de los reales. Ajá, ¿sí? Entonces es lo siguiente, o sea, nosotros tenemos que un campo vectorial lo podemos representar como el operador Nabla, actuando sobre esa función f, que esto pues simple y sencillamente ya sabíamos que era la derivada de f con respecto a x por el vector canónico y su pi más la derivada de f con respecto a y por el vector canónico j y la derivada de f con respecto a z con el vector canónico k. ¿Sí? O sea, si no recordamos esos canónicos, pues son vectores en R3 y canónicos porque representan estas cosas. ¿Sí? J era igual a 0, 1, 0. Ajá, K era igual a 0,0,1. Entonces, bien, voy a avanzar un poco más rápido. Si ustedes se fijan, esto de acá, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver que el gradiente es una función vectorial. ¿Por qué? Bueno, estamos haciendo ok, acá te puede dar un escalar o te puede dar una función, pero este es un vector, ¿no? Entonces estamos haciendo la suma de vectores en R3. Entonces, por ende, esto es, por lo tanto, lo vamos a poner así. Por lo tanto, esto es importante, por lo tanto, el gradiente es una función vectorial. Es una función vectorial, ¿sí? Esto es una función vectorial, bueno, más o menos representado de esta forma. El gradiente, o tal como lo tenemos así llamado, el gradiente es una función que va del conjunto del conjunto lo que hace es que toma una función escalar, ¿sí? Una función escalar y me lo manda a una función vectorial.
Eso es lo que hace. Bueno, entonces, ya teniendo claro esto, bueno, perdón, voy a definir rápidamente la divergencia o recordarla. recordarla. Sí, nosotros tenemos a nuestro campo vectorial F, que lo podemos representar como una descomposición de F1 más F2 de K más F3. Perdón, este es J. Voy a ir un poco rápido, ¿sí? Porque sí quiero pues, al menos hacer unos 3 ejercicios y ya se me fue el tiempo. F3 de K. Y vamos a tomar entonces la divergencia de F. Entonces, la divergencia de F igual es la siguiente. Vamos a tener que la divergencia de F va a ser igual a, bueno, la parcial de F1 con respecto a X. Ahora, ojo, aquí ya no están involucrados los canónicos. Va a ser más la parcial de F2 con respecto a Y, más la parcial de F3 con respecto a Z. Bien, por lo tanto, permítanme poner acá, por lo tanto, lo que me está diciendo, por lo tanto, lo que nos dice en esencia es que la divergencia de un campo vectorial es una función escalar. Es una función escalar. ¿Sí? O sea, lo que hace es que, bueno, la divergencia, lo que hace es una función que agarra una función o una función vectorial y lo lleva a ¿sí? Va. Y por último sería la curvatura, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo lo represento? Como, ya me acuerdo. La curvatura, sí. De hecho, F es, bueno, la voy a volver a descomponer. F es nuestro campo vectorial, lo podemos ver de esta forma. O sea, es un repaso así, medio a la ligera, pero pues no está de más, ¿no? Confiando en que ustedes lean también el libro, tenemos esto acá. Entonces, la curvatura del campo vectorial, y lo voy a poner así, como está denotado, la curva de un campo vectorial, es la siguiente. Bueno, va a estar dada, esto va a estar dado según las definiciones, como el operador nabla, o sea, el gradiente, cruz F, ¿sí? O sea, esto en esencia es, ¿se acuerdan? Que es el determinante de esta matriz, que primero tomábamos los canónicos, bueno, en segundo plano vamos a tomar el operador nabla, que es con respecto a X, la parcial respecto a Y. Y en tercer plano, pues tenemos la descomposición de nuestro campo vectorial, ¿no? Y pues como que ya ahí habíamos sacado eso de ahí, bueno, no hay problema, lo saco aquí porque lleva una analogía, ¿no? Entonces, esto va a ser más o menos de este estilo. Vamos a tomarlo así. Bueno, esto va a ser igual, que nos cabe. Esto va a ser igual. Vamos a tomar este de acá, que va a ser primero la parcial de F2 con respecto a Y. Un truco sería, pues, invertirlos, ¿no? En este caso sería la parcial a ver. No, perdón, este es Z. Perdón, no, este es que hay que cambiar. Ese es F3. Ese es F3. Entonces acá lo invertimos y acá sería tomar F2, es un pequeño truco, con respecto a Z, este va a ser I, más este acá sería F1, la parcial de F1 con respecto a Z,
menos la parcial de F3 con respecto a X, que J más este de acá sería este con este. Ajá, entonces sería, híjole, ya me hice camotes. No, entonces este sería la parcial de X de F2 menos la parcial de F de 1 de Y. Esto de acá. Va. Entonces, ya teniendo eso, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces lo que hace es que la curvatura de f es una función vectorial, es una función vectorial, es una función vectorial. O sea, que curve es una función que toma, en este caso, a ver, ajá, ajá, toma en este sentido una función vectorial y pues me vuelve lo mío, una función vectorial. Va. Entonces, vamos vamos a esta expresión de acá tiene sentido, ¿sí? El de F. Pero fíjense que acá hay algo involucrado, que eso es el gradiente de la divergencia de una F minúscula. O sea, para que vayamos entendiendo. Y, o sea, ¿cómo? F era igual al gradiente de F está definida en una función escalar, ajá, tal como lo tenemos acá. Permítanme subir. Ajá, tal como lo tenemos acá. Lo que hace es agarrar una función escalar y llevármelo a un campo vectorial. Pero la, el gradiente, ¿qué hace? A ver, espérenme. Ajá, entonces tenemos una función escalar, eh, bueno, definida en una función escalar, es una función vectorial. O sea, y esto lo que me devuelve, sí, esto es una función vectorial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Según lo que hemos definido, ¿no? O sea, lo que me devuelve, de nuevo, es una función vectorial. ¿Va? Ahora bien, pero nosotros queremos encontrar el gradiente de esa cosa. Entonces lo que me agarra son funciones escalares, pero es absurdo porque ya tenemos que me escupe funciones vectoriales, ¿sí? Entonces, para ser más coherente o más limpio en esto, vamos a dar, bueno, dado que f es una función que va de R3 a sí mismo, perdón, de R3 a R3, ajá, de clase, bueno, este es un campo vectorial de clase C2, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que el gradiente de este señor de acá, de f, que ya sabemos que es el gradiente de f, pues es absurdo, ¿no? Es absurdo. Y por lo tanto, pensar en, ¿qué era? Y por lo tanto, pensar en la curvatura del gradiente de un campo vectorial, pues también. Y por lo tanto, pensar en la que el gradiente de f también lo es.
¿Sí se entiende? Si tienen preguntas, pues paro acá y lo explico y pues ya seguimos con los demás. ¿Hay preguntas? ¿Nada? ¿Sí se entiende? Ajá, Sí, bueno, lo que entendí, profe, es que cuando hay un gradiente, bueno, es ajá, un rotacional que da un escalar, ¿verdad? ajá. Vamos a... Pero la conclusión es que no lo entendí muy bien. Ok, Todo. entonces fíjate. eh, Bien, está bien que me lo digas. Entonces, fíjate, el gradiente lo que va a hacer, por eso lo pongo así, por eso lo pongo así, este va a ser el conjunto de todas aquellas funciones que van de R3 a los reales, ¿sí? O sea, es el conjunto de todas las funciones escalares y me devuelve una función vectorial, ¿sí? Que es el conjunto de todas aquellas funciones que van de R3 a R3. O sea, perdón, este es el conjunto de funciones vectoriales, ¿sí? Entonces, fíjate bien, el gradiente está definido por lo siguiente, por esto de acá, ¿sí? Por ende, me está tirando un vector en R3. O sea, lo que hace es agarrar una función que va de R3 a los reales y con ese operador, el gradiente, lo que hace es escupirme una función vectorial, ¿va? Entonces, nosotros queremos aplicarle el gradiente al gradiente de una función, pero fíjate bien, qué te está arrojando el gradiente de un campo vectorial como tal? Ya te está arrojando una función que va de R3 a R3, ¿sí? Pero el gradiente lo que necesita de entrada, o sea, quiere comer, es una función que va de R3 a los reales. Entonces, es absurdo decir que, bueno, yo ya tengo el gradiente de una función escalar, ¿no? O mejor dicho, yo ya tengo como tal mi campo vectorial, que es F, que está representado esto. Pero ya sabemos que en esencia esto es una función que va de R3 a R3. Entonces, si nosotros queremos volverle a aplicar el gradiente de esa cosa, pues lo que está haciendo es pidiendo o exigiendo una función que va de R3 a R. ¿Sí se entiende? ¿Hasta ese punto se entiende? ¿O no? Sí, bueno, o sea que tenemos en R3 tenemos tres componentes, o sea, X, Y, Z, y va a una sola, entonces, ¿verdad? Sí, es que, Algo así. ajá, mira, de hecho, la misma analogía, ¿no? La definición, por eso les digo, sí necesito que lean. Tenemos un campo escalar, pues, esa es una función que va así generalizado de Rn a los reales. Entonces yo lo pongo así, ¿no? Ese es el conjunto, este es el conjunto. No quiero abusar de anotaciones, por eso lo pongo así. Este es un conjunto que me habla, o sea, esto nosotros lo podemos ver como el conjunto de todas aquellas funciones, el conjunto de todas aquellas funciones que van así lo voy a poner simple, 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 ¿sí? Es el conjunto de todas aquellas funciones que toman vectores en R, el conjunto de todas aquellas funciones que vectores en Rn y me escubres de Rn, ¿sí? Entonces, nuestro función escalar, pues es una función, una f, que va de R3 a R, ¿sí? Entonces, el operador nabla, o sea, nuestro campo vectorial está definido como el operador nabla actuando sobre una función escalar, que nuestra función, pues, repito, va de R3 a R, ¿sí? Pero, si te fijas, este es un vector en R3,
Esto ya es un vector en R3 porque estos son vectores canónicos, ¿no? Los tenemos acá. Entonces, pues va a ser la suma de esa, o sea, en esencia, lo que me está diciendo en esencia es que esto va a ser un vector de esta forma. La parcial de esas cosas, este es un vector, va a ser este vector, ¿sí? Y esto donde está viviendo, pues en R3. Pero si te fijas, nosotros tomamos una función que va de R3 y nos lleva a los reales, pero aplicándole ese operador, lo que nos devuelve es una función que va de R3 a R3. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos volver a aplicar eso, ya no es válido. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a tomar va a ser una función en R3, que va a R3, pero el dominio de nuestro gradiente, pues que es un conjunto de funciones escalares. Y lo que quiere comer es un conjunto de funciones vectoriales. Es ese pequeño detalle. Por eso es absurdo decir que el gradiente de un campo vectorial, pues es verdad, ¿no? Y más aún la curvatura del gradiente f. ¿Va? Entonces, eso pues para que quede claro, veamos la curvatura. Si era la curvatura, a ver. Bueno, ya. Veamos el gradiente de la curvatura de f. Entonces, preguntémonos primero por la curvatura de f. Si eso tiene sentido. ¿Tendrá sentido? Pues veamos. De nuevo, ¿no? Entonces, la curvatura, o lo voy a decir así, la curva definida en una función vectorial, o sea, sabemos que está en una función vectorial, en una función vectorial, es una función, a ver, sí, es una función vectorial, ajá, donde, pues, o sea, lo que hace es que acordémonos que f la descomponíamos, f mayúscula la descomponíamos, o sea, y esto sabemos que es una función vectorial que va de R3 a R3. Bueno, este es un campo vectorial de clase C2. Ajá. Entonces, lo que tenemos es que la curvatura de F, pues tiene sentido, ¿no? Es significativo. Porque, aquí nomás la tenemos. Porque, acá está, la divergencia lo que hace, la divergencia lo que hace es tomar una función vectorial y me arroja una función escalar, ¿sí? Ahí, profe, R3, R2 dice. Ah, perdón, es R3, ¿no? Sí, gracias. Pero, ajá, ojo, acá voy a hacer énfasis. ¿Por qué esto es una función escalar? Porque, bueno, esto es de clase C2 y pues ustedes pueden, bueno, si se fijan, estos términos se suman, ¿no? Ya vamos a ver, vamos a hacer un pequeño énfasis donde pues esto los podemos ver como la perdón, no me hagan caso, no me hagan caso. No me hagan caso, es este el que necesito, es la curvatura, sí, perdón. Entonces la curvatura lo que hace es comer funciones vectoriales y me escupe lo mismo, funciones vectoriales, sí, perdón. Sí, si no, no tenía sentido. Entonces la curvatura está definida en una función vectorial y es una función vectorial. Va, ahora sí. Entonces, esto de acá, pues es una función vectorial, no hay problema con eso, entonces la curvatura de f es significativo. Ahora bien, y pues es una función vectorial, ¿no? Y esa es una función, y es una función vectorial. Va. Entonces, ahora bien, lo que queremos es, bueno, déjenme ver, era ¿qué? El gradiente de la curvatura, ¿verdad? Ahora bien, lo que queremos ver es que el gradiente de esa cosa tenga sentido, pero
sabemos que el gradiente de una función definida en una función escalar, es una función vectorial. ¿Sí? El mismo argumento de arriba. Y dado que, desde acá ya lo vemos, dado que la curva de f significa, a ver, ajá, esto de acá es una función vectorial. Pues no tiene sentido decir, bueno, ya tenemos una función vectorial, el gradiente que hace es comer funciones escalares, pero esta es una función vectorial, entonces no tiene sentido si se mira, ¿no? Que el gradiente del curve de f no tiene sentido. ¿Sí se mira? Vamos con el tercero. Y vamos a ver el tercero. Ya. Veamos la divergencia del gradiente de un campo vectorial. La divergencia del gradiente de un campo vectorial. La divergencia del gradiente de un campo vectorial. Entonces, sabemos que el gradiente, y de hecho esto es por el mismo argumento, ¿no? Pues de entrada no tendría sentido. A ver. Sí, de entrada no tiene sentido, ¿no? Porque ya lo vimos. El gradiente de f no tiene sentido. Entonces, consultar 1. Y ya. A ver, ahora el 4. Quiero ver uno que tenga sentido. Y pues ya. Vamos a ver. El 4 era... Esto ya es... este es el gradiente de la divergencia de un campo vectorial. Ahora es... al revés. Sí están entendiendo, ¿no? El gradiente de la divergencia de un campo vectorial. Entonces, bueno, la divergencia, comenzamos. La divergencia de una función, de una función, definida en una función vectorial. A ver, permítanme. Sí, acá está. Lo que hace es tomar una función vectorial, si se fijan. De una función vectorial. Entonces, esto es una función escalar. Me devuelve una función escalar. Es una función escalar. Ajá. Y pues, dado que, bueno, tenemos que f, la misma receta, va de R3 a sí misma, ¿sí? Este es un campo vectorial de clase C2. La divergencia de f, pues es cierto, o sea, tiene sentido, pues porque su dominio pues es el conjunto de funciones vectoriales, y lo que me devuelve y es una función
función escalar. Entonces, va. Ya sabemos que la divergencia, lo voy a poner así, la divergencia lo que hace es tomar funciones vectoriales y llevármelo a al conjunto de funciones escalares, ¿sí? Por otro lado, tenemos que el gradiente toma funciones escalares y me lo lleva al conjunto de funciones vectoriales. Entonces, si lo piensan más o menos así, estos son operadores. Ojo, son operadores. Lo que hacen los operadores es tomar conjunto de funciones y como espacios, ¿no? Como espacios y llevármelo pues a otro conjunto, ¿sí? Entonces, si nosotros lo miramos como composiciones, o sea, más o menos así, estamos viendo que, bueno, estamos tomando una función que va de R3, que va de R3 a R3 y lo llevamos a una función que va de R3 a R, ¿sí? Ahora bien, queremos aplicarle el gradiente. Pues perfectamente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si se fijan, el punto de llegada es el mismo que el punto de partida del gradiente. Entonces está tomando funciones escalares y me lo lleva al conjunto de funciones vectoriales. Va, eso es todo. Entonces, con esta analogía, el gradiente de una función está definida. Está en funciones escalares. Lo voy a poner así, escalar. Y es una función vectorial. O sea, como esquema bonito podría ser así. El gradiente de la divergencia, pues lo que hace es de R así a R3 a así un esquema bonito, ¿no? Va. Entonces, esto tiene sentido. Esto sí tiene sentido vectorial. Ajá. Dado que la divergencia de f es válida. Ajá, eso por lo de arriba y es una función escalar. Y es una función escalar. Por lo tanto, tenemos que el gradiente de la divergencia de un campo vectorial es válido. Carlos, disculpe. Ahí Hola. se escribió se ve que puso R3 a R2, no último. Ah, lo siento. Es R3. Sí, gracias. Es válido, ¿sí? Y gracias. Y es una función vectorial. O sea, en esencia, ¿qué es la divergencia? La divergencia de f. Voy a hacer énfasis en estas cosas. Es pues esto de acá, fíjense bien. Como podríamos descomponer nuestra campo vectorial como suma de campos vectoriales, era en esencia esto de acá, ¿no? ¿Sí? Y pues el gradiente, entonces, ahora bien, aplicando el gradiente a la divergencia de f, que sería el gradiente de todo eso que tenemos ahí, lo voy a dejar expresado así. Ajá, esto pues va a ser el gradiente, pues es el operador Nabla, ¿no? El operador Nabla que nos dice que pues esto es estos señores de acá. Claro, con esto.
Ese es el operador Nabla. Ajá. Entonces, esto lo que me va a devolver, fíjense bien, va a ser la parcial de x con respecto a todo eso que tenemos ahí. Más, bueno, voy a hacerlo rápido. Ya lo tenemos como resuelto, ¿no? Entonces, haraganamente, esto va a ser igual a este es Y, este es J más el gradiente de toda esa cosa de ahí, es esto de acá. Entonces, si se fijan, pues ya tenemos las dobles parciales y las mixtas, ¿sí? Esto, pues, en esencia va a ser igual a la doble parcial de F1 con respecto a aquí, o sea, esto de acá no lo voy a, solo lo voy a poner así, la doble parcial de F2 con las derivadas mixtas. Este era la parcial de X con la parcial de Y. Este era XZ más, y esto tiene sentido, pues. Ok, esto es 1 con las parciales mixtas. Esto sería F2 con la doble derivada con respecto a Y. Esto sería F3 con esto de acá. Esto es J más. Por último tendríamos esto de acá. A ver. Este sería Z con X. Este sería Z, perdón, Z con Y, ¿sí? Y por último tendríamos la doble parcial de F3 con respecto a la parcial, a la doble parcial de Z. Va, entonces tenemos ese por ese lado, ¿no? Y pues perfectamente estamos viendo que esta cosa pues es un vector en R3, ¿sí? Y pues eso sería el gradiente de la divergencia de un campo vectorial. Va, entonces ya tenemos esos cuatro. Yo creo que ya con esto ustedes pueden hacer los dos siguientes, decidir que si tienen sentido o no, ¿sí? Entonces ustedes revisar esos, porque quiero seguir avanzando, ¿sí? Entonces va, veamos. Miren, veamos este. Supongamos que tenemos tres funciones que van de los reales a los irreales, que son diferenciables. Probar que el campo vectorial, esto de acá, es irrotacional, sería irrotacional. Ajá. Entonces, con eso, pues vamos a aclarar también esa definición. Esclarecerla. Sí, espero que la hayan leído también. Vamos a ver. Ejercicio 2. Híjole, ya estamos ejercicio 2. Bueno, igual, yo creo que no tienen clases. No sé, déjenme tomarles un par de minutos de más, ¿sí? Y bueno, los que sí tengan clases o algo que hacer, pues igual queda grabado. Entonces vamos a suponer, supongamos estas tres funciones son diferenciables, demostrar que el campo vectorial y rotacional, ¿sí? Entonces, a ver, supongamos que f, g y h son diferenciables. Que f, g y h son funciones que van de R a sí mismo, ¿sí? Son diferenciables. Entonces, probar que el campo vectorial, probar que el campo vectorial, que el campo
vectorial dado por, bueno, f era un campo vectorial que tomaba x, y, z, y esto era que me volvía el vector f de x, f de y, perdón, g de y h de z. Esta cosa es, lo voy a escribir mejor, y rotacional, ¿sí? Entonces, va, recordemos, prueba. Vamos a recordar un par de cositas. En general, tenemos que, fíjense bien cómo voy a tomar mi f. En general, tenemos que f, lo podemos ver como una descomposición de f1 por el canónico i, f2 por el canónico j, y f3 por el canónico k. La divergencia de f, la divergencia, lo pondré así, de f de un solo, es un campo vectorial. Es un campo vectorial. ¿Sí? O sea, y pues sabemos que por las propiedades que sí asumo que también las han visto, que el curl de f pues va a ser igual al operador nabla cruz f, que esto pues en esencia es ya lo que tenemos arriba, ¿no? Que es y j y k. Acá tendríamos la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z. Y pues acá es f1, f2 y f3. Entonces, un campo vectorial es llamado irrotacional. Un campo vectorial es llamado irrotacional si cumple que la curva de f es igual al vector 0. ¿Sí? Eso. Entonces, ya con esto pues ya tenemos los ingredientes necesarios para hacer la prueba. Voy a copiar esto, déjenme copiarlo rápidamente, creo que sí sale y otro, control C. Esto va a ser igual a esto de acá, ¿sí? Esto va a ser igual a esto de acá. Déjenme ponerlo por acá. Esto va a ser, ¿dónde estás? Esto. No creo que se haya trabado. Bueno, igual aprovecho de borrar estos. Ahí está. Esto va a ser igual, bueno, ya sabemos que este es una función de f, g de y este va a ser una función de h de z. ¿Sí? Entonces, bien, esto sabemos que es, bueno, la curvatura de f va a ser igual a eso. Esto ya sabíamos que era, bueno, esto era igual a la parcial de h de z sobre la parcial de y con respecto a y parcial menos al revés era la parcial de g de y con respecto a la parcial de z y más este va a ir con esto, entonces va a ver este con este va a ser la parcial de f de x con respecto a la parcial de z y esto lo volteamos, entonces sería la parcial de h de z sobre la parcial de x, j, más, pero ¿qué están notando ahí?
no sé si ya lo notan, este sería la parcial con respecto a x de g de y menos la parcial de, de f de x con respecto a y. ¿Qué están notando ahí? Todos son Que cero. se van a hacer cero cada uno. Sí, ¿verdad? Porque obviamente, o sea, obviamente esta cosa pues es una función que está dependiendo únicamente de la variable z y pues la estamos derivando con y. Y lo mismo para lo demás, entonces pues, ya está, ¿no? Solo voy a dejar constancia escrita de eso y nos hacemos un último y pues ya. Creo que sí nos da tiempo. Entonces, notemos que claramente h de z es una función, es una función en z y pues no depende de x y y, ¿sí? G de y es una función de y no depende de x y z. Y lo mismo. Y por último, f de x es una función de x y no depende de y z. Por lo tanto, o entonces, el curso de f es igual a 0 más 0 por j más 0 por k, que esto es igual al vector 0,00 o así, ¿sí? Y va, entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que el campo vectorial definido de esa forma, que era bueno, era esto de acá, ¿no? FG HZ es irrotacional. Es irrotacional. Y acabamos la prueba. Entonces, fíjense bien qué facilito si nosotros pues ya tenemos las definiciones bien claras, ya tenemos pues los operadores bien definidos, dónde van, de dónde parten y todo eso, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta acá? No. Va. Vamos a ver uno último, ¿sí? Se supone que los últimos son los más difíciles. A ver, este de Talacha, este 40, no sé, se mira, o sea, no sé si, qué significa que sean azulitos? No saben ustedes. Según el libro es que hay un suplemento en internet, pero O sea, eso es lo que me dijeron. Qué bueno que lo dicen. Qué bueno que me lo dicen, ¿eh? Va, me parece porque pues dice verificar la curvatura de eso y puedes encontrar una función f tal que cumple eso. La técnica para construir f se da en el capítulo 8. El primer problema debe estar trivial y por error. Va, vamos a intentar eso. Vamos a ver. Ejercicio 3.
sea, nosotros tenemos un campo vectorial, x, y, z, igual a 3x cuadrado, y como vector, más x al cubo, más y al cubo. Yo creo que sí se va rápido. Entonces dice verificar la curvatura de f. Verificar que curl de f es igual al vector 0, ¿sí? Entonces va. Creo que ese está facilito, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, en primer lugar, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que, lo voy a tomar así, sabemos que f, pues se puede ver como el operador Nabla con una función escalar, ¿sí? Donde pues esto en todo caso sería igual a esto de acá. Sí, no hay problema con esto. Entonces tenemos que en este caso la parcial de a ver, perdón, ¿de qué me sirve? No, déjenme, ya sé. Voy a aplicar de un solo. Bueno, voy a dejar eso ahí, porque sí, creo que sí. Voy a dejar eso ahí, pero sabemos que la curvatura de f está dada por. Acá lo tenemos, ¿no? Yo voy a copiar este. Voy a copiar este. Y lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar acá. Claro, donde estas cosas, pues, son lo siguiente, ¿no? Estas cosas son lo siguiente. Esto va a ser... ya me sacamos. Esto va a ser... este va a ser F3. Este va a ser F2. Este va a ser F1. Este va a ser F3. Este va a ser F2. Y este va a ser F1. Sí. ¿Va? Pero pues veamos. O sea, sí está... Creo que sí está fácil esto. No sé por qué. Esto, bien, ¿quién es la parcial? O sea, si se fijan, este corresponde a F1, este corresponde a F2, ¿sí? Y pues F0 va a corresponder a F3 de acá. Entonces, esto se me hace 0, no hay problema. La derivada de F2 con respecto a Z, pues es 0, no hay problema. Esto es 0 de I, más la derivada de F1 con respecto a Z, pues sin ningún problema. Acá me faltó una Y, ¿no? A ver. 3x al cuadrado más. Acá me faltó una Y. Por Y, sí. Entonces, ¿por dónde vamos? La parcial de F1 con respecto a Z, pues es 0. La parcial de, bueno, y ese es 0. Y este es la parcial de F2 con respecto a X, bueno, este es 0 de J, más la parcial de F2, que es esto, con respecto a X, pues simple y sencillamente es 3X al cuadrado. Y la parcial de F1 con respecto a Y es pues menos 3x al cuadrado por k de x. Esto es igual a 0. Entonces, no, con eso no hay problema. Entonces, sí, ¿no? Ya verificamos el A. Veamos qué nos dice el B. Encontrar una función f tal que el campo vectorial sea la divergencia de una función, de esa función. O sea, de hecho es encontrar f donde pues nuestro campo vectorial se represente con el operador Nabla, ¿sí? Encontrar la función f tal que encontrar la función
f tal que. Este está bonito porque creo que sí me recuerda un poco a ecuaciones. Tal que el campo vectorial, pues lo podemos ver de esta forma. ¿Va? Entonces, ahora sí, vamos a empezar por acá. Esto lo voy a necesitar. Vámonos. Sabemos esto de acá, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver, vamos a ir a construyendo. Entonces, lo que tenemos, entonces, tenemos que la parcial con respecto de f con respecto a x es igual a es igual a f1, que en todo caso sería 3x al cuadrado por x al cuadrado por y. La parcial con respecto a y, este es f2, este es f2, que esto en todo caso sería x al cubo más y al cubo. Esto sería igual a x al cubo más y al cubo. Y por último tenemos la parcial con respecto a z, que este sería f3, que es 0, sí es cierto. Esto es 0. ¿Va? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, bueno, o sea, lo que queremos, sí, si nosotros tenemos que f es igual al gradiente de una función escalar, entonces el campo vectorial o los campos vectoriales serían, son los siguientes. O sea, tenemos que f1 va a ser la parcial de f con respecto a x, f2 va a ser la parcial de f con respecto a y f3 va a ser la parcial de f con respecto a z, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo, exactamente lo que tenemos es que, bien, fíjense bien, nosotros tenemos, voy a agarrar que f es igual a esto, creo que está de más, pero es para que vayamos entendiendo la analogía. Entonces, yo voy a derivar f3 con respecto a y. A la parcial de f2 con respecto a z, ¿sí? Ajá. Aquí pues voy a ver si son las mixtas. Entonces tengo que f1 es igual a la parcial de f2 con respecto a x, que esto sí sabíamos que era perfectamente 3x al cuadrado por y. Entonces voy a derivar esta cosa a f1 con respecto a z. Esto pues va a ser 0, ¿sí? Porque es 0, ¿no? Con respecto a x, ¿va? Entonces, ahí voy a hacer f2. Esto va a ser la parcial de f con respecto a y. Esto va a ser igual a x al cubo más y al cubo. Entonces, lo que tengo es que quiero derivar con respecto a x, f2. Esto va a ser, esto va a ser pues 3x al cuadrado, que si ustedes se fijan, esto va a ser la parcial de f1 con respecto a y, ¿sí? Si no, porque tenemos f1 y lo derivamos con respecto a y, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues es sencillo, ¿no? Vamos a integrar f1, integrando f1, integrando f1
No, F2 me conviene mejor. De hecho, me conviene F2. Tenemos que, bueno, F lo voy a llamar así. Va a ser la integral de F2 con respecto a Y, ¿sí? Esto va a ser, sí, ¿no? Con respecto a F2, y pues allí sabemos que es la parcial de F respecto a Y, entonces eso nos va a devolver a nuestra la función, pero esto es en X algo, y sabemos integrar, no hay problema con eso, entonces esto sería X por Y más un cuarto de X a la Q. Una función que está dependiendo de X y de Z, ¿sí? Porque como estamos integrando con respecto a Y, entonces tenemos que encontrar una función que sea, o sea, es nuestra constante de integración, ¿verdad? Pero como estamos en una función en R3, pues esa constante de integración, pues muy probablemente pueda depender de estas dos variables, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacemos? Pues derivemos a f con respecto a x, derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces tendríamos que la parcial de f con respecto a x va a ser igual a 2x al... Ay, no. Esto sería igual a 3x al cuadrado por y más, esto se me hace una función que depende de x y de y, voy a ponerlo así, más g', ¿sí? Pero, ¿quién es esto de acá? ¿Quién es f de, la parcial de f con respecto a x? Pues es f1. ¿Y f1 quién es? F1 es 3x al cuadrado por y. Entonces, esto es igual a 3x al cuadrado por y. ¿Qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que en esencia, entonces, g' es igual a 0. Por lo tanto, g va a ser una función que depende de z, ¿sí? ¿Sí lo miran? ¿Tienen preguntas hasta acá? Va. Entonces ya vamos a encontrar ese z. Ahora bien, lo que vamos a hacer es derivando f con respecto a z. Entonces tendríamos la parcial de f con respecto a z. Esto va a ser igual a la parcial de f con respecto a z. Sería todo esto acá, ¿verdad? Pero esto se me va a 0, esto se me va a 0, y pues esto ya sabemos que es una función que depende de h. Entonces esto simple y sencillamente me va a quedar como 0 más esa función, la voy a poner así, la parcial de h con respecto a z, ¿sí? Pero sabemos que esto de acá es igual a f3, y si no me equivoco, f3 es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que h de z es igual a 0, ¿va? Por lo tanto, pues ya está. Por lo tanto, tenemos que la función f es, bueno, esta de acá, f de x, y, z, va a ser igual a esto de acá, ¿no? Pero pues con eso 0. X al cuadrado por y más un cuarto de y a la 4.
Y pues ya lo encontramos. ¿Tienen preguntas? Así se quedaron. Yo pensé que me habían dejado